Hablemos de la actualización que se dio a conocer hoy respecto al caso del rancho Izaguirre. Está con nosotros Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de la bancada, Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN, y Braulio López, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Pero muy buenas noches, compañeros. La información que dan a conocer el día de hoy en la mañanera a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de la propia presidenta, es básicamente que esto no fue un campo de exterminio, que fue un campo de adiestramiento, de acuerdo a la información preliminar que reconocieron está en proceso de investigación por la Fiscalía. Y llamó la atención un dato que dijo Omar García Harfuch ante la detención de alias El Astra, que él confesó que en ese lugar se recluían durante un mes aproximadamente, acondicionamiento físico, acondicionamiento del uso de armas, pero que a quienes intentaban escapar los mataban. Entonces, ¿qué análisis podemos ir obteniendo a partir de esta actualización y partiendo también de lo que supimos la semana pasada, esta visita, este recorrido que se dio con periodistas, con madres buscadoras? Arturo. Lo primero que yo diría, Pedro, me parece que la respuesta del gobierno federal ha sido rápida y efectiva, dinámica y efectiva. Por un lado, la presidenta de México ha hecho y tomado acciones inmediatas para poder seguir adelante en esta situación que lastima tanto a las víctimas de una persona desaparecida. Acciones concretas que ya fueron anunciadas, que serán algunas materias de legislación, otras materias de decretos y otras materias de eficiencia en las estructuras gubernamentales para poder seguir fortaleciendo este tipo de acciones que nos permitan disminuir este terrible fenómeno que nos heredaron los gobiernos pasados. Lo segundo que me parece muy relevante es también la rapidez con la que la autoridad, con la que la Secretaría de Seguridad Pública, en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano, logra detener a las personas involucradas y responsables de captar o de reclutar gente para este campo de adiestramiento. Efectivamente, se detectaron una red de personas, 4 personas para ser específicos, que ya fueron detenidos, encabezadas por este personaje José Gregorio N. Este personaje efectivamente tenía la labor de tratar de reclutar con engaños a distintas personas. Se detectaron 39 páginas de reclutamiento que ya fueron desmanteladas, y estas páginas de reclutamiento efectivamente llevaban a las personas, las adiestraban, y había efectivamente homicidios de las personas que no colaboraban con el crimen organizado. Acá la pregunta es dónde están esos cuerpos también, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y es un tema que hay que seguir adelante, seguir con la investigación y seguir trabajando para esclarecer los hechos de una terrible realidad del estado de Jalisco, de una terrible realidad de una entidad que tiene el mayor número de desaparecidos de todo el país, de una terrible realidad de una crisis muy importante que está en todo nuestro país. Pero también. No es solamente la punta del iceberg, vaya, no es solo uno de los pocos casos que se llegan a ejemplificar de los tantos que hay alrededor de todo el país, en todos los estados. Sin duda debe haber, si el 53% de los homicidios dolosos que están directamente vinculados con los desaparecidos, directamente vinculados, ¿y por qué? Porque las actividades tienen que ver con actividades criminales, están en 7 estados de la República, pues podemos prever, por supuesto, que en Guanajuato, por ejemplo, que es la entidad número 1 con homicidios dolosos, pues seguramente tendremos un número importante de desaparecidos. Bueno, de Jalisco no se diga, Jalisco dejó de reportar incluso la cantidad de desaparecidos que tiene en su estado. Tamaulipas. Tiene una crisis forense. Michoacán, Tamaulipas, ¿no? Que también son entidades gobernadas por Morena. Y yo por eso siempre digo en estas mesas, ojo, aquí hay corresponsabilidad, aquí hay un problema y hay que entrarle con mucha seriedad. Cuidado con ponerle el tema político. Cuidado con politizar un tema que es de víctimas y que es de gente que tiene nombre, apellido y que queremos que aparezca con vida. Damián. A ver, me parece un tema muy grave, es un tema de horror. Creo que, pues, me alejo de la apreciación que ha tenido en estos días el gobierno de la República, enojado o molesto porque se hable del tema. A mí no me parece que hablar del tema sea politizarlo. Creo que si no se hubieran encontrado estos restos y este rancho de horror por parte de madres buscadoras, hoy no fuera tema, no hubieran detenido a nadie. Este lugar lo encontraron desde 2019 en un primer momento, luego en 2024, en septiembre, estaban enterados todos, municipio, estado y federación, y nadie hizo absolutamente nada, pues. Entonces, a mí sí me parece que visibilizar los temas, haciéndolo con responsabilidad, pero sí ayuda
a que el gobierno se active y que no vuelva a pasar. Y eso es algo que no habíamos visto. No solo no lo habíamos visto, este tema sí no es un tema heredado. La mitad de todos los desaparecidos que existen en la historia del registro de México se han dado en el sexenio anterior de López Obrador. 53,000, es un dato público, pues. O sea, se molestan, pero es un dato oficial. Y en el sexenio de Claudia Sheinbaum, la tasa ha sido un crecimiento exponencial impresionante. O sea, el sexenio de la guerra contra el narcotráfico, dañina, violenta, equivocada y que fracasó, de Felipe Calderón, tal cual. Se tuvieron 17,000 desaparecidos en todo el sexenio y se tuvo un promedio de 7 diarios. Con Peña Nieto se tuvieron alrededor de 32,000 desaparecidos en todo el sexenio y un promedio diario de 15. Con López Obrador hubo un crecimiento exponencial a 25 como promedio diario, con un total de 53,000. Y hoy, de López Obrador a la fecha, se volvió a crecer de 25 al día a 41 al día. Entonces, no, o sea, es inexplicable estadísticamente, pues. Se dice, ay, no, es que antes no lo reportaban, el registro existe hace muchísimo tiempo. No, creo que pasaron dos cosas. Por un lado, una manipulación de la información, que está clarísimo, lo hicieron igual en la Ciudad de México, hombre, por favor, en donde decían, es que están disminuyendo los homicidios. Falso, estaban mandando a muertes violentas por causas sin determinar y traen un promedio de 30% aquí en la Ciudad de México cuando el promedio nacional era de 7%. Acá parece que este crecimiento también lo explica lo mismo. Pero dos, también un modus operandi del crimen, y eso sí es real, que ha venido evolucionando al parecer a lo largo del tiempo y que hoy parecieran conscientes de que les conviene más, tristemente, trágicamente, desaparecer a alguien que dejar que se contabilice el homicidio. Y esto está avalado con declaraciones. Hay un caso muy famoso, de hecho en el estado de Chihuahua, con los padres jesuitas, no sé si recuerdan, y el guía turístico. Hay ahí las declaraciones en donde decían los delincuentes, es que la instrucción es desaparecer a la gente. Bueno, me parece que ese fenómeno está pasando porque no se dan las mismas investigaciones. Hoy creo que este acto de terror, primero necesita solidaridad, necesita atender a las víctimas. Es hora que no reciben a las mamás buscadoras. Yo no entiendo por qué. Es el acto principal de solidaridad humana, por Dios, hombre. Y sí, pasar a resolver de fondo el conflicto, pero el fondo del problema no se va a resolver con mejoras simplemente para encontrar gente que son muy buenas. Son muy buenas. Se va a resolver si acabamos con la violencia en el país y pacificamos México. Braulio. Pues lo primero, Pedro, en estos casos lo más prioritario es la verdad y la atención a las víctimas. Es entender qué pasó ahí, quiénes estuvieron ahí y atención a las víctimas que sufrieron esos actos atroces. Segundo, si es un deslinde de responsabilidades, saber quién hizo o quién no hizo lo que debía de hacer y digamos, marcar eso y llevarlos a la justicia, a quienes actuaron o no actuaron. Segundo, pues se advierte en estos actos de brutalidad siempre la corresponsabilidad de las autoridades y creo que hay que ser muy contundentes en casos como este. Otro punto importante es que no es un hecho aislado. Estos casos suceden en todo el territorio nacional. Hay un artículo de verdad que relata con muchísima crudeza un testimonios de Tlaxcala que salió en Nexos, perdón, Tlaxcala, en Zacatecas, por Claudio Lobnitz, que se ha dedicado al estudio de esos casos, testimonios justo de estos centros de reclutamiento y cómo operan de una persona que estuvo ahí y logró escapar. De verdad es terrible lo que está sucediendo. Cuarto, hay una crisis humanitaria evidente. Y ante ello creo que la respuesta tiene que ser, y lo digo de verdad de una manera correcta actuado Pablo Lemus al decir colaboración total con el gobierno federal en lo que se requiera, con las fiscales. Entreguemos toda la información que tengamos, porque lo más importante es justo atender esto. Y también Pablo Lemus recibió justo a las madres buscadoras, porque sí, es el primer acto de solidaridad ante un detalle de la crueldad, un acontecimiento de la crueldad como lo percibimos. Y quinto, hay un tema de entender justo la impunidad en el país y por qué se está haciendo. Cuando se discutía la reforma al Poder Judicial, se hacía mucho hincapié en dos eslabones
eslabones del sistema de justicia y de seguridad del país, que son las policías locales y las fiscalías. Y eso no se tomó en cuenta, al menos en el proceso de la reforma al Poder Judicial. Debiera tomarse en cuenta y debería empezar a implementarse, porque es ahí el eslabón más débil. Ahora, están todavía en curso las investigaciones, tanto de la Fiscalía General de la República como de la Fiscalía Estatal, pero a mí me parece, digamos, la pregunta del millón. Una vez que se llegue a la verdad que nos den, ¿podemos confiar en que verdaderamente es la verdad, Arturo? Pues es deseable, es deseable. Yo creo que tenemos una Fiscalía General de la República confiable, una Fiscalía General de la República que ha demostrado incluso que cuando opina distinto a otra fiscalía, aunque sea de nuestro propio gobierno, el color de nuestro partido, emite opiniones muy claras, ¿no? ¿Qué ha dicho hasta ahorita la Fiscalía General de la República? Hay una investigación que está corriendo. En esta investigación no hay evidencia, por ejemplo, de estos hornos de los que se hablaba en un principio. Hay zanjas, efectivamente, ¿no? Siguen todavía con la investigación de estos temas que son muy claros. No hay un claro indicio de que estos espacios hayan sido utilizados como campos de exterminio, que es la palabra que le encanta utilizar a la oposición, ¿no? Recordando algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que fue un fenómeno terrible. Y lo que sí sabemos hoy es que ojalá y la colaboración que está ofreciendo el gobernador Lemos lo hubiera ofrecido el gobernador Alfaro, porque Alfaro incluso dejó de reportar las desapariciones en su estado. Es decir, la Fiscalía dejó de reportarlas. Por eso las acciones del Ejecutivo me parecen muy importantes. Hoy estamos hablando de que la Comisión Nacional de Búsqueda va a pedir información de las fiscalías estatales, que se negaban a darla, ¿eh? Hay un personaje que me parece que es relevante tomarlo ahorita en consideración, Carla Quintana, que a veces lo menciona en los debates el propio Damián Cepeda, que fue parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y una de las quejas que ella siempre llevó por delante era: no reportan las fiscalías estatales, no tenemos información correcta. En 2024, cuando Luisa María Alcalde fue secretaria de Gobernación, fue el primer ejercicio coordinado entre distintas instituciones que incluían al SATA, la Secretaría del Bienestar y a otras entidades muy importantes para buscar a distintos familiares. La sorpresa es que se encontraron a 31,000 personas que estaban desaparecidas. Otro tanto ya había fallecido, ¿sí? Otro tanto había sido encontrado antes. Es decir, los mecanismos de reporte no son eficientes. Por eso cuando Damián dice, estoy comparando peras, sí, no compara peras con peras, compara peras con manzanas. Hoy tenemos datos mucho más precisos. Y lo importante que hay que aclarar es que lo que tenemos que buscar es que a partir de esta política pública que estamos implementando, que incluye incluso sanciones que pueden superar los 2 millones de pesos para quien no reporte información, que esto es fundamental, ¿no? Puede haber delitos muy específicos, puede haber sanciones muy específicas, y a partir de ahí tenemos que ver una disminución en la política, en la cifra de desaparecidos, claro, y una reacción evidentemente a la política pública. También, antes de que le respondas, Arturo, te quiero hacer la misma pregunta. Te quiero hacer la misma pregunta. ¿Podemos confiar en la verdad que nos den? Mira, de entrada, si uno escucha realmente lo que dijo la Fiscalía General de la República, básicamente está diciendo que no va a poder llegar al fondo del asunto, porque alega que contaminaron la zona. No, pues sí, yo lo escuché de principio a fin, hombre, hay que ser objetivo. Y creo que algunos interpretaron como, híjole, ¿cómo? Está diciendo, es que no cuidaron la cadena de custodia, es que dejaron abandonado el lugar. De hecho, habla, se los digo tal cual, porque vean que lo revisé, habla de que unos carros asegurados hasta se los habían robado y cuestiones de esa naturaleza. Entonces, pues está dejando entrever, creo yo, meses después de, oigan, pues lo vamos a intentar, pero no tenemos garantía de qué pasó con esos lugares. Tan no se tienen que las madres buscadoras después entraron pues a ese rancho, pues tal cual. Y salieron diciendo que fue una mostraron videos de restos, zanjas abiertas que después en la visita hoy están diciendo que unas están tapadas. Entonces sí está todo eso. Yo por eso cuando pasó el suceso, lo que decía es, lo recomendable en estos casos es que el gobierno sea lo más transparente posible y que se deje acompañar por un comité de expertos internacionales. ¿Les suena conocido eso? Fue una propuesta que se hizo por las organizaciones de la sociedad civil y la oposición cuando el caso Ayotzinapa. Claro. Pues claro, acompáñate de personas que te den credibilidad y muéstrate abierto completamente. 2, me parece que tiene que haber responsabilidades.
y responsabilidades de todos los niveles, porque la Guardia Nacional estuvo enterada. Y no se pueden descargar diciendo, pero es que se quedaron a cargo a nivel local. ¿Cómo? No, que no era crimen organizado, güey. O sea, tienen un centro de adiestramiento y asumes que no es crimen organizado como para que no te competa, por favor, pues, ¿no? A nivel local, estatal y a nivel municipal, porque es impensable que eso operara así si no se tenían resultados. 3, hay 5,000 fosas en la historia de México encontradas en distintos sexenios. Claro que es un problema nacional enorme, hombre, por favor. El principal estado en efectos con desapariciones en volumen es Jalisco, más no es en donde se están dando los incrementos inexplicables de este nuevo sexenio. ¿Sabes dónde son esos? ¿Dónde? Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Sinaloa. Todos gobernados por un mismo partido político. Y por último, yo noto que molesta mucho que si el término, ¿no? Para mí es una escena de horror que existe un lugar en México en donde, en contra de su voluntad en muchos casos, y otros voluntarios, pero en contra de su voluntad, engañados, mexicanos vayan a ser entrenados para ser sicarios, y que si no se portan bien, los maten. Llámenle como quieran. Es una escena de horror que no debe de pasar y que tenemos que combatir. Por último, el registro. Perdón. No solo no lo quisieron corregir, pues si el problema por el que salió la titular de la Comisión Nacional de Búsquedas fue porque no dejó que lo manipularan. Si el enojo del sexenio de López Obrador era que estaban tan altas las desapariciones que iba a pasar a la historia como el sexenio con mayor desaparición, y lo que quiso hacer con ese censo es minimizar y desaparecer desaparecidos, pero la presión social no lo permitió. Entonces, no, por favor, hombre, estamos años luz de donde deberíamos de estar. Braulio. Creo que es importante, Pedro, no solo buscar la verdad en este caso, que ojalá se haga, porque de verdad, con estos actos de brutalidad... ¿Crees que se pueda llegar a esa verdad? ¿Que podemos confiar en la verdad que nos den? Coincido con Damián Cepeda en cómo hizo la declaración de prensa el fiscal. Pareciera que no se puede lograr. Y también justo este deslinde creo que no es pertinente. El decir, esto no le tocaba a la Fiscalía General de la República en su investigación, cuando es delincuencia organizada, cuando encontraron a gente privada de su libertad, es decir, secuestrada, cuando encontraron un asesinato y detuvieron a más de 10 personas, pues entra en el tipo penal de delincuencia organizada y es una responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Pero más allá de esto, yo creo que justo es el esquema de colaboración, porque es innegable que es un tema nacional, que hay responsabilidad de las autoridades de todos los niveles de gobierno y hay que buscar quedar. Pero no solo es la verdad, Pedro, es cómo hacemos para que esto no se repita, garantías de no repetición, y creo que ahí empiezan las propuestas y ver qué hacer. Desde la campaña se proponía desde Movimiento Ciudadano la autonomía de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene un presupuesto muy bajo y no se habla de las comisiones estatales de búsqueda. De hecho, la que más presupuesto destina es Jalisco y de todos modos es ineficiente por la cantidad de personas desaparecidas en este país y la dificultad justo que lleva las labores de búsqueda. También incluir a las víctimas en los órganos de decisión de las comisiones, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, que ha sido una gran ausente dentro de todo este debate. La cooperación internacional es pertinente en estos casos y sí, este esquema de base de datos necesaria, digamos, a nivel nacional, y el tema de fiscalías y policías locales. El tema de la justicia y la impunidad, se les dijo miles de veces, no es un tema de jueces, es un tema de los casos que llegan a los jueces y eso le toca a las fiscalías y a las policías locales. Vamos con una conclusión cada quien, por favor, 30 segundos, Arturo. Sí, yo me quedo muy contento con las acciones que está tomando el gobierno federal, plataforma única de identidad, que nos va a ayudar a poder generar una vinculación del CURP con todas las plataformas. Va a vincular también la información privada de la particular, es decir, si tenemos una persona desaparecida, pero esta persona desaparecida está vinculada a una base de datos de un camión, de un avión o de un sistema de vacunación, por ejemplo, vamos a poder localizarla. La obligación de compartir datos. Esto es fundamental. Para que podamos empezar a lograr objetivos, las fiscalías tienen que empezar a compartir datos. La creación nacional de la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Esto es fundamental. Si no hay una base nacional de datos de carpetas de investigación, no se puede tener una información de los presuntos o posibles responsables de la comisión de un delito. La obligación del Banco Nacional de Datos Forenses. Y esto me parece fundamental, una acción importantísima para poder colaborar. El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. Él dice, no hay presupuesto, el decreto deja muy claro,
que no hay ninguna limitación presupuestal para que la Comisión Nacional de Búsqueda pueda pero hacer antes le habían bajado lo que el tenga presupuesto que a la hacer. Comisión Hoy no hay Nacional de Búsqueda. ninguna Bueno, o sea, sí, limitación. pero hay que reconocer ¿no? que antes le bajaron el presupuesto. El tercer tema importante, la creación del Sistema Nacional de Alerta, Muy bien. Búsqueda y Localización de Personas, para que tengamos bases de datos, alertas en tiempo real, Ok. y que la búsqueda de las personas inicie antes de las 72 horas. Muy bien. La Damián. existencia de desaparecidos en México no es porque no están estas reformas que hoy se están poniendo en la mesa. Es por la violencia y por el crimen organizado. La mitad de los desaparecidos pasaron el sexenio de López Obrador y el actual de la historia de México. Es un problema gravísimo. Bienvenidas todas las reformas que quieran fortalecer lo que ya existe, pero la gran mayoría de lo anunciado por la presidenta ya existe en la ley vigente, nada más que no lo aplicaron. No es cierto. Y en efecto, por ejemplo, en materia presupuestal, pues nada más el año pasado le bajaron dinero. Oye, que el banco de datos ya debería existir, no lo han querido implementar. La obligación de coordinarse las bases de datos, te informo que existe una ley general vigente del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece ya, hombre, la obligación de compartir información. ¿Se puede fortalecer? Sí. Qué bueno, bienvenidas a esas iniciativas. Pero el problema de fondo va a ser, necesitamos pacificar México. Además, ellos Necesitamos gobernaron. desarticular el crimen organizado, necesitamos acabar con la violencia y sobre todo necesitan tener solidaridad humana, hombre, atender a las víctimas. Las víctimas son los familiares y las personas desaparecidas, no es el gobierno ni El Morena. cinismo, ¿no? Porque ellos ya gobernaron No y es nunca el lo gobierno hicieron. ni Morena. Es el cinismo. Braulio, y contigo 7 terminamos. desaparecidos Pues creo que en promedio diario que contra es 41. importante ver, Pedro, Con datos falsos de ellos, que ante cada tragedia nueva en este país, la verdad es una demostración del fracaso de la clase política. Y justo el enfrentar esto con seriedad, con institucionalidad, con perspectiva de Estado, es lo que nos va a cambiar. No es un tema de fue culpa de Calderón, fue culpa de Peña Nieto, fue culpa de Andrés Manuel. La verdad, hay que pasar a un tema de colaboración institucional, entender quién es el enemigo del Estado mexicano, es la delincuencia organizada, y hay que enfrentarla con toda valentía, con toda responsabilidad y con toda, colaboración. Caballeros, gracias. Seguimos Gracias, platicando la gracias, siguiente Pedro, semana. gracias. Pausa, Gracias. regresamos.